importante para nuestro país. Comenzamos. Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Amigos, buenos días. Está con nosotros Lucía Fernández. Ella pues está representando ahora a un comité cívico de Manta. Y le damos la bienvenida a Lucía porque hemos venido conversando sobre un tema que ustedes han investigado ya como ciudadanos en la ciudad de Manta, que es la situación del puerto. ¿Qué es lo que está sucediendo con el puerto que fue concesionado a una empresa privada? Con la idea de que se desarrolle muchísimo más, de que se pueda exportar mucho más, que se desarrolle el puerto, que traiga mucho más ingresos a la ciudad de Manta y también pago de impuestos al Estado ecuatoriano. ¿Qué ha pasado? Muchísimas gracias, Janet. Muy buenos días los televidentes. Efectivamente, primero quisiera comenzar diciéndote que en ningún momento la comunidad civil organizada nos oponemos a una concesión, a una delegación, a una alianza público-privado. En todo caso es lo contrario. Estamos conscientes que el Estado no es un buen administrador dentro de estas empresas tan rentables como son los puertos, los aeropuertos, etcétera. Lo que sí nos oponemos es que se lleve un contrato tan lesivo para el Estado. ¿Por qué lesivo? Porque si el Estado el puerto de Manta tenía un ingreso de más o menos unos 8 a 10 millones de dólares anuales, según su volumen de carga, actualmente recibe y percibe solamente 500.000 dólares, con una renta fija mensual de 28.000 dólares, muy inferior a muchas rentas de un local comercial dentro del mall que queda muy pocos espacios, metros del puerto. ¿Cómo ocurrió esto, Lucía? Bueno, nosotros como sociedad civil estuvimos varias ocasiones en los órganos de control, como fue en Contraloría, el Contralor Carlos Poli en aquel entonces. Trabajamos con él en varias mesas dándole a conocer todas las irregularidades que se estaban dando y sobre todo la cantidad de nulidad que existían, vicios de nulidad dentro de este proceso, porque existió mucha relación de las autoridades que en su momento tenían que controlar los intereses del Estado con Agunza, que era justamente la que quería concesionar el puerto. Nosotros hemos dado siempre a conocer el tema y como vuelvo y se lo digo, Janet, en ningún caso estamos en contra de un negocio, porque los puertos hay que verlos como negocios, sino que el repartir las ganancias tienen que ser equitativas. Si yo como Estado estoy entregando un puerto que cuesta 150 millones de dólares con todo un know-how, con todo equipo, maquinaria y personal calificado, no es posible que yo reciba esa cantidad irrisoria de 500.000 dólares anuales en perjuicio del Estado. Entonces, resumiendo hasta el momento, el puerto de Manta, cuando supuestamente estaba mal manejado o cuando supuestamente estaba de alguna manera paralizado, truncado, digamos con la necesidad de que haya una inversión privada para que pueda desarrollarse muchísimo más, le entregaba al puerto de Manta y al Estado ecuatoriano 10 millones de dólares, hoy recibe solamente 500.000 dólares al año. Cuando el puerto de Manta, Janet, perdóneme, el puerto de Manta es el gestor del primer alcantarillado de la ciudad de Manta. Es el constructor de la vía perimetral, es el constructor de la vía puerto-aeropuerto, el constructor del malecón escénico, con los recursos cuando teníamos autonomía. Actualmente no existe la autonomía, perfecto, el dinero va a las arcas del Estado, pero es el Estado el que se está perjudicando. Al mismo tiempo perjudica a toda una comunidad, efectivamente, porque ese manejo de ese puerto no solamente que no ha generado fuentes de empleo para la ciudad, todo lo contrario. Ellos han hecho una especie de empresa que hacen como que sean ellos los únicos, un monopolio para el servicio dentro del puerto. Es decir, no le dan trabajo no, porque anteriormente a los ciudadanos, digamos que antes ya trabajaban en el puerto, todos. Ahora ya no trabajan. No, siguen trabajando, pero dentro de una organización que ellos han implementado. Por ejemplo, anteriormente, el grupo de soldadores fuera del puerto se unían y hacían un equipo y entraban a tal nave
buques pesqueros a trabajar. Actualmente los soldadores, estibadores, bueno, infinidad de servicios que se hagan en el puerto tienen que estar organizados dentro de una operación naval que ellos imponen. Con un costo muy alto para ellos. Vamos un poquito más atrás. Ya. Sí, ¿cómo fue otorgado este contrato? Porque de lo que yo he podido leer y acceder a alguna información alrededor de este tema, ese contrato prácticamente fue dado a dedo en una sabatina. Bueno, sí, el señor presidente lo informó antes de que sea concesionado. Así el señor expresidente Rafael Correa. El señor expresidente Correa lo informó antes que sea concesionado. ¿Cómo fue eso? Bueno, él lo dio a conocer en una sabatina que el puerto de Manta ya estaba dentro de una alianza pública-privada con Agunza y que iba a ser Agunza la que tenía el manejo. Inmediatamente nosotros nos desplazamos a los distintos ministerios a dar a conocer todas las irregularidades que se habían dado porque habían hecho un contrato de concesión con un texto que solamente determinaba las conveniencias o un traje a la medida para la empresa que iba a concesionar. Y se hicieron cambios en el camino, porque también de la información que tengo, siempre ajustando el traje a la medida. Dice... Así que dice que la autoridad portuaria tiene que velar por los intereses del concesionario y hacer que ellos sean rentables. Tengo una nota aquí que dice que el ingeniero Kevin Lazo Esteves, ex gerente de la APM, cuando fue removido el 13 de septiembre de 2016, hizo público que su destitución se debió a no aceptar las modificaciones requeridas por Agunza, lo cual se refleja en las páginas 146 y 147 de un informe hecho por la Contraloría, según entiendo también por presión del Comité Cívico. Así es. Y eso sigue sucediendo. ¿Qué sigue sucediendo? Las presiones. Así es. ¿Qué podemos hacer? Porque hay muchos intereses de por medio, muchísimos intereses de por medio. ¿Quiénes son los intereses están relacionados? Agunza? Mira tú, por ejemplo, que actualmente el gerente de TPM era el presidente de Autoridad Portuaria y también era el director cantonal de Alianza País. Y siguen habiendo estos grupos de mucho poder, de muchos intereses que te dañan hasta el momento de que tú tratas de salir en la lucha por los intereses, que eso es lo que deberíamos hacer todos los ecuatorianos, salir de este confort y salir a luchar por los intereses de los ecuatorianos, porque yo no estoy luchando los intereses míos, porque yo para recibir los servicios de autoridad portuaria lo que tengo que hacer es pagar los servicios de portuaria y yo pagando los servicios portuarios los tengo que recibir. Estoy luchando por los intereses de mi ciudad, como también estamos en contra de la reconstrucción de un hospital que le hemos puesto una medida de amparo para no ir a la reconstrucción de ese hospital. Ya vamos con eso, pero para poder terminar con este tema, otra irregularidad que usted acaba de describir digamos, en cierta manera, es que las autoridades o los encargados de seleccionar a la empresa Agunza en el proceso, digamos, de licitación, ¿ahora trabajan dentro de esa empresa? Claro. Trabajan dentro de esa empresa, los mismos que fueron portuarias. Hay muchas personas que fueron portuarias que en su momento tenían que estar defendiendo los intereses de portuaria, trabajan para terminales portuarios. Y viceministros que estaban dentro del gobierno anterior, que tenían que estar defendiendo los intereses del Estado, fueron parte también de Agunza en su momento. ¿Y quiénes son? Toda esta documentación la hemos entregado, no es cosa que yo lo estoy diciendo por decirlo. Está dentro de un documento. Tenemos documentos de correos internos donde un viceministro le dice a Portuaria: tienes que bajar este texto, tienes este término, tienes que cambiarlo, tienes que poner... Todo lo tenemos, todo lo hemos para dado. Poder acomodar y ganar el contrato. Exactamente. Mira, lo que nosotros le pedíamos al señor... actualmente Celi, al contralor Pablo Celi, le decíamos que si le estábamos entregando nosotros le entregábamos el trabajo que tenía que haber hecho Contraloría. Lo que tenían que ellos haber hecho era un informe especial ampliado. ¿Y qué pasó? No, nos entregaron un informe tibio, pero ahí está, determina solamente que haya una nueva renegociación de lo que es el canon fijo y variable. ¿Quiénes son, eso es lo que tenemos. ¿Quiénes son los que están detrás de la empresa Agunza o Aguinza? ¿Cómo se...? Agunza. Agunza es una operadora chilena, no los conozco, que tiene relación con unos operadores ecuatorianos. Pero a ver, hasta donde yo sé,
los acuerdos de empresa pública-privada, en principio se ha priorizado, sobre todo en el gobierno anterior se priorizó empresas que sean también de capital estatal. ¿Esta tiene capital estatal chileno o algo? No, ella tiene, y eso más. En la anterior concesión, nosotros ganamos el tema del arbitraje internacional porque tenía una firma de responsabilidad Hutchison. Esta nueva delegación no tiene firma de responsabilidad de Agunza, solamente tiene firma de responsabilidad Terminales Portuarios. Y tú acabas de decir algo muy importante. El capital de operación de Terminales Portuarios es de apenas 13 millones de dólares. Y maneja un puerto de 200 millones de dólares. ¿Y esta empresa tiene experiencia en el manejo de puertos? Eso es lo que ellos dicen. Pero los datos apuntan a que hay dudas ahí. Yo no los conozco. Eso es lo que ellos dicen. Yo me pregunto existiendo otros oferentes con mucho conocimiento internacional, ¿por qué tuvo tanta beneficio esta empresa? Y sí existieron muchos oferentes. El mismo prefecto tenía un oferente de Francia, yo presenté un oferente de China, con una inversión de 2.200 millones, puerto, aeropuerto, vía Manta-Guayaquil, Manta-Quito, concesión de vía Manta-Guayaquil, Manta-Quito. Hay otro punto, y es que el contrato debió haber garantizado que lo que genere el puerto debía ser sustentable, es decir, que el puerto debía haberse vuelto autosustentable, pero desde el mismo contrato ya se preveía que lo que se iba a producir no iba a alcanzar para mantener, que son estos $500.000 que entregan al año. Lo que quiere decir que el Estado ecuatoriano tiene que poner más plata, quieran o no quieran, ¿sí? Allí, ¿qué responde la empresa y qué responde el Estado? O sea, ¿quién está respondiendo ante esto? Bueno, el día de ayer tuve la oportunidad de hablar con el señor ministro actual de Obras Públicas y le pedí una reunión para tratar este tema. Ojalá nos pueda dar un espacio para hablar con él y explicarle. Por ejemplo, el año pasado la Autoridad Portuaria Manta tuvo una pérdida de cerca de 3 millones y este año vamos igual. Pero en cambio, Terminales Portuarios tuvieron una ganancia muy significativa. Es decir, la empresa está ganando mucho dinero, esta empresa privada, y la empresa pública está poniendo plata encima, o tiene que poner plata encima. El contrato determina que durante 30 años ellos no van a hacer una inversión fuerte, no. Ellos hacen una inversión fuerte condicionada. ¿Cuál es la condición? En tiempo y en cantidad de contenedores. Por historia, Manta nunca ha llegado a mover 150.000 TEUs, contenedores. Ellos dicen, yo invierto siempre y cuando yo llegue a mover 150.000 TEUs. Pero ¿quién regula si ellos están haciendo una buena operatividad para poder conseguir que lleguen esos 150.000 TEUs? No existe regulación. No existen los gatilleros que le determinan o las agendas. No existe. Simplemente no hay dentro del contrato. Ahora, ¿por qué no es posible hacer crecer el puerto de Manta? ¿Por qué no es posible que puedan exportar muchos más contenedores? Eso es lo que requerimos nosotros. Nosotros requerimos que por el puerto de Manta se exporte todo lo que la provincia, la región genera. ¿Y a dónde se van? Hoy... Nosotros lo hacemos por Guayaquil con un costo muy alto y quitando de competitividad al sector de Manabí. ¿Y por qué no lo hacen por el puerto de Manta? Porque no ingresan las líneas, no recalan las líneas navieras. En este caso, lo más importante y lo que debería haber hecho, por ejemplo, el Estado, era negociar directamente con una línea naviera, que podía haber sido Maersk, que podía haber sido Hamburg Sur, una línea naviera intercontinental que pueda mover nuestros contenedores. Eso hubiese sido mucho más rentable que entregar el puerto a un manejo de 30 años, a que el puerto muera durante 30 años, porque no va a haber inversión en ese puerto sino que vaya es por 30 años. 50, pero durante 30 queda muerto. Ellos van a usufructuar durante 30 años y después de 30 años van a comenzar a hacer una inversión. Y por último, ¿el servicio qué tal es? Porque también eso era, ¿no? Si le iban a concesionar a una empresa privada, era para que el servicio a los exportadores pueda mejorar. El servicio es bueno. En eso no podemos. El servicio es bueno. Tienen muy buen servicio. Perfecto.
Entonces, pues veamos cómo reaccionan las autoridades. Ahorita no sé qué se puede hacer, porque no sé si ese contrato está amarrado y no haya cómo hacer ningún cambio. No, porque ya Contraloría determina que hay que renegociar el canon fijo y el canon variable. ¿Y eso? Entonces, es lo que vamos a pedirle al gobierno, que se sienta a renegociar esos dos ítems, canon fijo y variable. Y también que hayan términos que sean mucho más beneficiosos para el Estado y no para la concesión. Claro, que el puerto sea autosustentable. Así es. Que el ingreso para el Estado no se reduzca de 10 millones a 500 mil, ya la renegociación va a estar dura ahí. Así es, muy, muy duro. Y además, lo que debemos de poner muy en claro es que los intereses del Estado tienen que estar por encima de los intereses de unas pocas personas que están de por medio. Bueno, y también en el camino a ver cómo se concesionó ese contrato y quiénes son los que ayudaron en la concesión y ahora trabajan para esta misma empresa. Eso es totalmente antiético. Así es. No sé en dónde hayan caído en lo ilegal. Eso está en manos de las autoridades. Lucía, muchísimas gracias. Sé que tienen ustedes otras preocupaciones. Usted mencionó lo de la construcción del nuevo hospital. Eso lo vamos a dejar para otro momento. Veamos ahora qué pasa con el puerto y en otro momento abordamos ese importante tema de ese hospital que lo están construyendo pero no va a dar abasto. No va a dar abasto, reconstruyendo. Un hospital de 40 años de uso. ¿Es el hospital público? El hospital público, 40 años de vida y ha pasado 2 terremotos y ahora quieren reconstruirlo en vez de hacer un nuevo sobre las ruinas. Sobre las ruinas. ¿Por qué será? No sé, no voy a repetir el nombre que se va a repetir y que se ha repetido 200,000 veces de por qué no se pudo reconstruir Manta. ¿Por qué no se pudo reconstruir? Porque le concesionaron o le entregaron todos los seguros a una empresa que no voy a decir cuál es el nombre porque ya ha estado muy mencionada durante estos últimos días. Gracias, Lucía. Muchas gracias a ti. Vamos a ver qué es lo que sucede. Al regresar del corte nos acompañará el experto en telecomunicaciones Juan Carlos Solines. Junto a él analizaremos la filtración de información de millones de ecuatorianos. Enseguida volvemos. Sigan Teleamazonas.